Televisa presenta. Hoy vamos a saber todo lo que un gerente necesita saber sobre la macroeconomía. Para empezar, Keynes Jones es considerado el padre de la macroeconomía. La macroeconomía es sinónimo de inflación y desempleo. Anteriormente, el desempleo no se consideraba un problema, ya que este factor se corregía automáticamente. Si habían altas tasas de desempleo, el precio de la mano de obra caía hasta que sea rentable para el empleador contratar más gente. La lógica de antes era que si habían altas tasas de desempleo, las personas desempleadas recurrían a los empleadores para ofrecer su mano de obra mucho más económica. De esta forma se pensaba que el costo de mano de obra se corregía automáticamente, puesto que la mano de obra no bajaba hasta un punto cero. Hoy en día los salarios no son flexibles hacia abajo, sobre todo por límites institucionales y regulaciones gubernamentales. Si se reemplaza la mano de obra por robots, las personas van a perder su poder adquisitivo y no van a comprar. Esto puede llevar a una disminución de la demanda y la producción, lo que puede tener efectos negativos en el empleo, los ingresos y la economía en general, aumentando el riesgo de recesión económica. No solo este factor afecta a la economía, el gobierno también la controla a través de políticas fiscales, imponiendo impuestos y gasto público para estimular o frenar la economía. También con políticas monetarias, el Banco Central regula las tasas de interés y oferta monetaria para controlar la inflación y crecimiento. Por otra parte, las regulaciones, las leyes y normas para proteger consumidores, trabajadores y el medio ambiente. Y también tenemos la inversión pública, donde hay gastos en infraestructura, educación y salud para impulsar el crecimiento y desarrollo. Esas herramientas permiten al gobierno influir en la economía y promover estabilidad, crecimiento y justicia social. Bueno, el Banco de la Reserva Federal puede influir en la inversión cambiando las tasas de interés. Los gastos del gobierno es el dinero que entra en la economía y los impuestos el dinero que sale de la economía. La economía está controlada por el gobierno federal, que utiliza la política fiscal con la que puede aumentar o disminuir el gasto público o los impuestos, y el Banco de la Reserva Federal, que utiliza la política monetaria para controlar la oferta monetaria y tasas de interés, incluyendo la tasa de descuento, que es la tasa cobrada a los bancos por los préstamos. El Banco de la Reserva Federal influye en las tasas de interés y en la inversión. Ante una tasa alta de desempleo se podría aumentar el gasto público, reducir los impuestos, aumentar la oferta monetaria o bajar las tasas de interés. Aún así, estas medidas podrían generar inflación. La macroeconomía explica cómo controlar el trueque entre el desempleo y la inflación. Los intereses de la administración y los del banco no son los mismos. Los que están en el poder quieren que la economía funcione lo más cerca del pleno empleo, y el banco se preocupa más por la inflación. Para que los bancos ganen dinero, las tasas de interés deben ser más altas que la tasa de inflación. Los déficits estructurales son los déficits incorporados cuando la economía está operando en pleno empleo. Son déficits que, aunque la economía mejore, continuarán. Y es un problema porque estos absorben una parte del ahorro privado, dinero que podría invertirse en equipos, plantas y vivienda. Esto también significa que habrá un crecimiento más bajo y menor incremento en el nivel de vida. El Banco de la Reserva Federal podría intentar bajar las tasas de interés, pero esto podría recalentar la economía y causar inflación. Las tasas de interés llevan también a déficits más grandes. El déficit es la diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta en determinado año. Y la deuda nacional es la acumulación de todos los déficits que aún no se han podido pagar. El comercio internacional es el estudio de cómo los países comercian entre sí, es el intercambio de bienes y servicios y cómo esto afecta a la economía de los países. La ventaja competitiva es la capacidad de una empresa para ofrecer productos o servicios de mayor calidad o a precios más competitivos que la de sus competidores. La teoría de la ventaja comparativa demuestra que todos ganan cuando los países se especializan en lo que pueden producir con mayor eficiencia e intercambian estos productos por los que no pueden producir con eficiencia. Las exportaciones generan empleo al igual que el consumo. Todo se convierte en que cada país trata de exportar más que el otro. Si se tiene éxito, se exportan más bienes que los que importan.
Esto significa que tienen menos bienes para el consumo interno, pero tienen más empleo. Antes todo se pagaba con oro. Después de la Segunda Guerra Mundial se decidió cambiar el dólar por el oro cuando algún país lo necesitara. En el acuerdo Bretton Woods se determinó que el dólar de los Estados Unidos fuera la moneda internacional. En 1971 el presidente Nixon cerró la ventanilla de oro, que es el no intercambio de oro a través de dólares. El oro se convirtió en un bien como cualquier otro, ya no tenía el mismo valor, ya que no había un intercambio y pues este dependía de la oferta y de la demanda. Actualmente el oro se maneja con la inflación. El oro tiende a subir cuando las tasas de inflación son muy altas y cae cuando la inflación cae. Los países tuvieron que aceptar el cambio ya que fue una orden que dio Estados Unidos, ya que Estados Unidos tenía la economía más fuerte del mundo y lo hacían para mantener activo el comercio internacional. Desde entonces, todos los países quedaron ligados a la economía de Estados Unidos. Cuando la tasa de inflación de Estados Unidos aumenta, todos los países se ponen nerviosos porque baja el valor de los dólares que los países mantienen, Mm, porque pues todo se paga en dólares. El resultado neto de las altas tasas de interés en los Estados Unidos implica un dólar fuerte en el exterior. Las exportaciones de Estados Unidos son más costosas, pero las importaciones son más baratas, por lo que se puede importar más de lo que se exporta y esto genera pérdida de empleo, pero se gana en importaciones baratas, lo que contribuye a bajar la inflación de Estados Unidos. Las altas tasas de interés atraen fondos del exterior porque si sube la inflación, las exportaciones son más costosas y la importación es barata, por lo que los países tratan de comprar productos importados, puesto pues que son más baratos. Y a la vez esto genera pérdida de empleo a medida que las importaciones aumentan. Las altas tasas de interés desestimulan, es decir, quitan el ánimo a la inversión en el país y en forma indirecta estimulan en el exterior. Zona maneja una multinacional debe tener en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, la tasa de interés. Si este aumenta, las empresas ya no desean invertir en este gremio. Por lo tanto, despedirían a los empleados y las exportaciones disminuirían. Tendríamos un déficit en la economía. Por lo tanto, estas mismas empresas deberían tener un endeudamiento con su economía en el exterior. La función de los bancos es recibir depósitos de clientes, le pagan un interés bajo y luego se la prestan a otros clientes con una tasa más alta. Por eso mismo uno debe buscar en los bancos la tasa de rendimiento más alta. En los 70 la economía norteamericana se encontraba en recesión, por eso le prestaron su capital a los demás países. En el caso de México, estaba tomando el dinero para su propio desarrollo. También se estaba beneficiando de alto precio del petróleo y se confiaron de la buena capacidad crediticia, puesto que podían utilizar sus ingresos petroleros para reembolsar el préstamo. Como resultado, en este momento están pagando el 20%. Esto conlleva a que el sexto año pagan el interés exactamente lo que reciben en préstamos. El resultado de este proceso es que luego de unos años hay flujo neto de capital fuera del país, lo cual empeora la economía de México. Esta información será su gerente más capacitado. Tomen yogur.